Hola, mi amigo querido. Hoy empezamos un nuevo trimestre y un nuevo estudio. Este trimestre vamos a estudiar el Evangelio de San Juan. Entonces, lección 1 para el 4 de octubre del año 2024. Título de la lección: Señales que indican el camino. Sabes, Juan es llamado el discípulo amado. De los 12 discípulos, el que más se aproximó de Jesús fue Juan. Tal vez porque su temperamento, originalmente era un temperamento horrible. Pero los que a veces se sienten más débiles, más defectuosos, son los que más buscan a Jesús. Cuando los 11 discípulos otros se iban a dormir en la noche, Juan se quedaba al lado de Jesús conversando con él. Fue en esas horas que Jesús le contó a Juan incidentes que otros evangelistas como Mateo, Marcos, Lucas no relatan. Por lo menos Mateo, que convivió con Jesús, porque Lucas fue un investigador y Marcos recibió muchas de las informaciones de su maestro San Pedro. Pero en el caso de Juan, él vio los incidentes y oyó las palabras del Señor Jesucristo. Me emociona Juan. Juan escribió el Evangelio de San Juan, escribió la primera, segunda y tercera epístola de Juan y escribió también el libro de Apocalipsis, es de autoría de Juan. Entonces, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que algunos milagros del Señor Jesucristo y muchas de las enseñanzas que Él nos dejó en el Evangelio tenían como propósito llevar a las personas al Señor Jesucristo, hacer que las personas creyeran en el Señor Jesucristo. Para Juan, el verbo creer es clave, porque para Juan creer no es mover la cabeza diciendo sí, sí, sí. De esa manera cualquiera cree. Inclusive Santiago dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero para Juan el creer es una actitud que lleva a la acción. Y cualquier persona que era atraída por Jesús y creía, inmediatamente le seguía. Por eso es que Juan presenta los milagros de Jesucristo como hitos en el camino para guiar a Jesús a fin de que las personas crean en el Señor Jesucristo. El primer milagro que Juan presenta está en el capítulo 2 de su Evangelio, es las bodas de Canaán. Voy a leer el texto bíblico, versículo 11, Juan 2:11, dice así: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Los discípulos creyeron en él, ¿por qué? Por causa del milagro de la transformación del agua en vino. Este milagro tiene lecciones muy interesantes. En primer lugar, una pareja se estaba casando e invitaron a Jesús para estar presente en el matrimonio. Felices los matrimonios que invitan a Jesús para estar presentes ahí en el hogar. Con Cristo en la familia, todo va a ser alegría y felicidad. Pero mientras caminemos en el desierto de esta vida, aun cuando Cristo esté presente en la familia, a veces van a faltar cosas. En el caso de esta pareja en Canaán de Galilea, faltó vino. Vino en esa época, en esos tiempos, era el símbolo de la felicidad, el símbolo de la alegría, el símbolo de la abundancia. Y cuando el texto dice que faltó vino, estaba diciendo que faltaba abundancia. Quiere decir, Jesús estaba presente y faltó. Mientras peregrinemos en esta tierra, pues muchas veces Jesús va a estar presente en nuestra vida familiar y va a faltar. A veces va a faltar salud, a veces va a faltar empleo, van a faltar cosas. Pero
el hecho es de que cuando Jesús está presente sabemos a dónde ir. En esta ocasión los discípulos se equivocaron porque no fueron directo a Jesús a pedir ayuda. Fueron a María, la madre de Jesús, que también estaba presente. Pero María, con toda sabiduría, los llevó a Jesús y les dijo: miren, hijos, yo les agradezco porque ustedes confían en mí, pero yo no tengo poder, yo soy un ser humano como ustedes. Ahora hagan todo lo que Él os dijere y ahí van a encontrar la solución. ¿Y qué es lo que Jesús les pidió? Que llenasen las vasijas de agua. Y seguramente que las personas ahí pensaron: pues el Señor Jesús no nos está entendiendo. No necesitamos agua, agua tenemos en el pozo. Lo que necesitamos es vino, se acabó el vino, no se acabó el agua. Pero Jesús le dijo: llenen las vasijas de agua. Y te digo una cosa, cuando Jesús te da una orden a través de su palabra, no dudes, no discutas, no pienses que Él se ha equivocado. Él nunca se equivoca. Ellos pensaban que Jesús se había equivocado, no. Entonces el maestro les dijo a los hombres: ahora sirvan. Y ellos quedaron preocupados: pero ¿cómo vamos a servir agua? Sirvan. Pero cuando empezaron a servir ya no cayó agua, cayó el jugo de uva, el vino. Y entonces, pues ellos quedaron admirados, y el vino parece que era tan delicioso que el maestresala se acercó al dueño de la fiesta y le dijo: mira, generalmente todos sirven el mejor vino primero, después el de menos calidad, pero tú has servido el mejor vino reservado para el final. Es que así es con Jesucristo. Tú tal vez cuando comienzas a seguir a Jesús encuentras dificultades, pues la vida cristiana es novedad para ti, encuentras que no te estás adaptando, pero lo mejor viene al final. Entonces persiste, insiste, no abandones el camino, sigue al Señor Jesucristo. Ahora, cuando los discípulos vieron esto, dice el texto, ellos creyeron en el Señor Jesucristo. Qué bueno es Jesús, que bastaría su palabra para creer en Él. Pero a veces habemos seres humanos que necesitamos una evidencia palpable. Y Jesús, por amor a los incrédulos, muchas veces está dispuesto a hacer milagros, a romper las leyes de la naturaleza para llevar a las personas a creer en Él. Vamos a la segunda parte. Ahora vamos al capítulo 4 y voy a leer los versículos 46 al 48. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea. ¿Por qué dice otra vez? Porque ahí en el capítulo 2 había realizado el milagro de las bodas de Canaán. Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, a Jesús, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Una vez más aquí Jesús hace el milagro de la curación del hijo de este hombre importante que trabajaba para el rey. Y Jesús hace este milagro para llevar a este hombre incrédulo a creer. ¿Por qué digo incrédulo si él fue y buscó a Jesús para que curase a su hijo? Es que, querido, a veces las personas solo creen en Jesús cuando llegaron al límite, cuando ya humanamente no tienen más remedio, cuando ya no tienen qué hacer. Yo conozco a un militar de alto rango que no creía en Dios, no creía en nada, agredía muchas veces con palabras a la esposa por creer en esas tonterías, en las palabras del hombre, del evangelio y todo. Pero un día el hijito de 3 años se enfermó de leucemia y él tenía dinero, buscaron los mejores médicos y el niño iba muriendo, y finalmente el médico le dijo: mira, ya no hay más remedio, hay que resignarnos y aceptar que él va a descansar.
En ese momento, en su desesperación, ese militar se arrodilló al lado de la cama del niño y levantó los ojos al cielo y dijo: Señor, yo te pido perdón porque nunca creí en ti. Pero en este momento yo te necesito, yo amo a mi hijo, yo no quiero perder a mi hijo. Entonces, por favor, Señor, haz un milagro, sana a mi hijo, porque los médicos dicen que ya no pueden hacer nada por él. Y no es que Dios hizo el milagro, y ese niño sanó. Y los médicos no podían entender cómo es que ese muchacho se recuperó. Y el militar entregó su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, aquí encontramos a otro militar que pues ya no había remedio, su hijo estaba muriendo. Y cuando supo que Jesús estaba en Capernaum, fue corriendo para allá y le dijo: Señor, por favor, ayúdame, cura a mi hijo. Y el Señor Jesucristo le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bienaventurado, digo yo, aquellos que sin ver milagros son capaces de creer en el Señor Jesucristo. Tú dirás tal vez: ¿por qué en el pasado Jesús hacía tanto milagro y hoy día no? O tal vez pienses así: ¿por qué Jesús hacía milagro pero hoy día sus discípulos, los pastores, no son capaces de hacer milagros así? No, querido, hoy día también hay milagros. No con la frecuencia de los tiempos de Cristo y de la iglesia primitiva, donde las personas eran curadas hasta con la sombra de Pedro. Pero es que en esos tiempos, cuando la iglesia estaba naciendo, se necesitaban milagros. Hoy día, el mayor milagro que podemos presentar en favor del Evangelio es una vida transformada, es una vida convertida. Yo cuando predico siempre cuento la historia de gente perdida, acabada, destruida, gente que estaba en las drogas, gente que no creía en nada, pero fue transformada por Jesucristo. Entonces, esos son los milagros modernos. Aunque si Dios quiere hacer llover cuando no llueve, o hacer brillar el sol en una noche oscura, Dios puede. Dios es Dios. Todas las leyes de la naturaleza se someten a Él. Bueno, vamos a la tercera parte de este estudio, hablando del milagro del estanque de Betesda. Aquí hablamos de un paralítico. Y leo Juan 5, 8 y 9. Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Mira, había una tradición en Jerusalén. Junto al estanque de Betesda estaban enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mancos, en fin. ¿Por qué? Porque la tradición decía que un ángel de vez en cuando aparecía, movía las aguas y el primero que entraba era curado. La Biblia no registra nunca que el ángel movió las aguas, que alguien fue curado. Pero tradición es tradición y la gente a veces cree en las tradiciones. Porque cuando estás desesperado, pues eres capaz de creer en cualquier cosa. Entonces, allí estaba el paralítico. 38 años paralítico. A veces yo me pregunto, ¿por qué Jesús buscó a un hombre que estaba paralítico hace 38 años? ¿Por qué no buscó a un hombre que estaba paralítico hace un año? Es por amor a los incrédulos, porque los incrédulos, si Jesús curaba a un paralítico que estaba así hace un año, los incrédulos dirían: no, pues eso no era parálisis. Pero un hombre que estaba 38 años paralítico, ese ya no tenía remedio. Entonces, por amor a los incrédulos, Jesús hizo algunas cosas. ¿Por qué resucitó a un cadáver que estaba 4 días muerto, ya olía mal, ya estaba en descomposición? Por amor a los incrédulos. ¿Por qué curó a una mujer que estaba con hemorragia tantos años? Por amor a los incrédulos. Y para demostrar que para Él no existe nada imposible. Bueno, Jesús curó al paralítico, pero la manera como lo curó es interesante. Se acercó y le preguntó: ¿quieres que te sane? ¿Qué enfermo no quiere ser sano? Y entonces cuando él dijo: sí, Señor, pero no tengo nadie que me lleve al agua. Mira, ¿para qué necesitaba del agua, del tanque, si el Señor Jesucristo en persona, el Dios de la vida, estaba ahí delante de él diciendo: ¿quieres que te sane? Entonces Jesús le dijo:
levántate, toma tu lecho y anda. Y el texto bíblico dice, y al instante, instantáneamente, inmediatamente, el paralítico se levantó y anduvo. Mira, el paralítico no dijo, lo pensaré. El paralítico no dijo, pero ¿cómo me voy a levantar si yo estoy paralítico? El paralítico simplemente creyó. Y aquí está una cosa. En los 2 milagros anteriores, Jesús hizo el milagro para que los hombres creyeran. Pero aquí, en el caso del paralítico, el paralítico creyó estando paralítico. Primero creyó, pero después el milagro sucedió. Hoy día también Dios trabaja de esa manera. Por amor a muchos incrédulos, primero hace el milagro. Pero en el caso de otros, por amor a esas personas, primero pregunta, ¿tú crees? Y si tú crees, el milagro va a suceder. Y el paralítico se levantó. Ahora, en las 2 últimas partes de esta lección viene la discusión de los judíos, de la gente que estaba observando el milagro del paralítico. En lugar de alabar a Dios, levantar las manos al cielo, agradecer por el milagro de ese pobre paralítico que 38 años arrastraba su cuerpo, en lugar de eso comienzan a discutir. ¿Por qué? Porque ese milagro sucedió en sábado. Los judíos habían perdido el sentido espiritual del sábado. Para los judíos el sábado era apenas un día que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer nada. Para el Señor Jesucristo el sábado era un día de salvación. Y por eso curó al paralítico, lo hizo andar en el día del sábado. Ahora leo Juan 5, 14 al 16. Dice así. Después del milagro, Jesús halló al paralítico en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. 2 pensamientos. En primer lugar, Jesús fue al templo y encontró ahí al paralítico. Si el Señor te curó del pecado, si el Señor te salvó, si el Señor te redimió, si es verdad que has tenido un encuentro personal con Cristo, el Señor Jesús te va a encontrar en el templo, en su iglesia. La iglesia no te cura, la iglesia no te salva, es Jesús que te salva. Pero si has sido salvado por Jesús, tu lugar es en la iglesia. Y allí encontró Jesús al paralítico y le dijo una verdad seria. Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, porque te puede suceder algo peor. Oh queridos, si hemos sido redimidos por Jesús, vamos a vivir como personas redimidas, no mirando a los lados del camino, no mirando para atrás. Somos hijos de Dios, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que podemos ser. Entonces mira a Jesús y camina a Jesús. No prestes atención a lo que las personas dicen, porque en este caso cuando el paralítico salió para proclamar lo que Jesús había hecho en su vida, los judíos en lugar de alegrarse estaban persiguiendo a Jesús para matarlo. Ya Jesús estaba comenzando prácticamente su ministerio, pero los judíos ya querían matarlo. ¿Por qué? Porque tenían miedo de las obras maravillosas de Jesús. El evangelio provoca miedo en el corazón de los incrédulos. Ellos pueden no creer, pero el evangelio provoca miedo. Yo encontré una señora cuyo esposo era un ebrio, años y años y años. Y cuando él un día llegó transformado por el poder del evangelio a la casa y dijo a su familia que había sido transformado por Jesús, la familia no creía. La señora le dijo, te han hecho una brujería, te estás metiendo con los evangélicos, te han hecho una brujería. Mira el concepto, porque los incrédulos, delante de los grandes actos milagrosos de Dios, tienen miedo. Llegamos a la parte final de este estudio, hablando algunas afirmaciones del Señor Jesucristo delante de la crítica, de la condenación,
de los judíos, porque los judíos, en lugar de aceptar los milagros y aceptar al Jesús como el Mesías Salvador, comenzaron a juzgarlo y a criticarlo. Ahora Jesús, en primer lugar, les explica que Él es Hijo de Dios y que su Padre y Él trabajan juntos, unidos, y que las obras de su Padre son sus obras y sus obras son las obras del Padre. Y esto los aira más a los criticones judíos, fariseos, sacerdotes. Oh, está diciendo que eres Dios. Jesucristo afirmaba sin miedo: mi Padre y yo somos uno. Si ustedes creen en mi Padre, entonces crean también en mí. Pero ellos estaban con el corazón lleno de odio, de rencor, de incredulidad y no creían. En segundo lugar, Jesús llama 4 testigos que atestiguarían que Él es el Hijo de Dios. Primer testigo, Juan el Bautista, que anunció que venía el que realmente era el Mesías. Segundo testigo, los propios milagros que Él hace atestiguan del poder del Hijo de Dios. Tercer testigo, el propio Padre, que en la hora del bautismo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Y el cuarto testigo, las propias escrituras del Antiguo Testamento, que anunciaban la llegada del Mesías con poder para establecer el reino de Dios en esta tierra. Sin embargo, pues los judíos eran duros de corazón, no aceptaban al Señor Jesucristo. Yo llego al final de esta lección diciéndote una cosa. El Evangelio de Juan está lleno de milagros, lleno de palabras del Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan es el Evangelio del amor. Es un Jesús misericordioso que ama a los incrédulos y que por amor a los incrédulos opera milagros. No solo por amor a los incrédulos, sino por amor a las propias personas que están padeciendo. Porque el pecado trajo enfermedad, el pecado trajo complejos, emociones torcidas. A veces cargas traumas terribles en la vida de los cuales no te puedes libertar. Pero Jesús llegó a este mundo para decir que tú eres precioso a sus ojos. Y que aunque has nacido en un hogar desestabilizado, donde has sido criado formando traumas en tu vida de niño, no tienes por qué desanimarte y pensar que ya no hay remedio para ti. El Evangelio es poder, es dinamita. Tienes que creer. El Señor Jesucristo te puede hacer andar. Si hizo andar un paralítico de 38 años paralítico, ¿por qué no a ti? Te puede hacer andar en la vida espiritual. Te puede transformar. Si tu vida es como el agua sin sabor, te puede transformar en un precioso y delicioso jugo de uva. Si tu hijo está muriendo, si tus sueños están muriendo, si tus planes están muriendo, si tu vida financiera está muriendo, así como resucitó al hijo del noble, puedes resucitar tus sueños, tus planes, tus ideales. Cristo es el Cristo de los milagros. Cree en Él, entrégale tu corazón, ríndete a Él. Que Dios te bendiga ricamente. Hola, mi amigo querido. Una alegría nuevamente, motivo de gratitud a Dios, poder estudiar una lección más de la escuela sabática. Antes de entrar al estudio, quisiera decirte que las personas no llegan a su destino glorioso, no alcanzan sus sueños porque un día fracasaron. No, nadie deja de ser victorioso porque fracasó. En otras palabras, los grandes victoriosos de la historia, todos ellos fracasaron en algún momento, pero sacaron lecciones de los fracasos, sacudieron el polvo de la derrota,
y continuaron adelante. Tú, además de todo, tienes un Dios poderoso que no conoce derrota. Muchas veces fracasamos por nuestros deslices humanos, pero el dolor nos ayuda a reflexionar y a corregir lo que hay que corregir y a emprender nuevos desafíos. Vamos a la lección número 2 para el 11 de enero del año 2025. El título de la lección, Amor Pactual. Y el propósito de la lección es mostrarnos que aunque el amor de Dios es gratuito y es infinito por nosotros, cuando nosotros recibimos ese amor se refleja en nuestra vida. ¿De qué manera? Mostrándole amor a Dios y amor a nuestros semejantes. Quiere decir que si yo digo que amo a Dios, pero no extiendo la mano a los que sufren a mi lado, entonces ese amor de Dios es apenas teoría y no es una experiencia viva. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de El amor eterno de Dios. Aquí vamos a estudiar el asunto de que el amor de Dios no tiene fin, porque Dios es amor. Y si Dios es eterno, su amor es eterno. Por lo tanto, cuando alguien piensa que si el hombre se porta mal, Dios lo va a dejar de amar, está completamente equivocado. Porque el día que Dios dejara de amar a una persona, pues él dejaría de ser Dios, porque el amor se acabaría. Pero si Dios no tiene fin y Dios es amor, su amor tampoco tiene fin. El problema es que cuando la persona se aparta de Dios, pues rechaza el amor de Dios. Y ahí las cosas cambian. Pero vamos a ver sobre la eternidad del amor de Dios. Para eso vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así: El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios es amor. Para entender voy a hacer un ejemplo bien humano, medio atrevido, inclusive con Dios. ¿De qué está hecho mi saco? De tela. ¿De qué está hecho este micrófono? De metal. ¿De qué está hecho mi zapato? De cuero. Y ahora viene la pregunta tonta: ¿y de qué está hecho Dios? No, pues Dios no está hecho de nada. Eso es una herejía pensar de esa manera. Porque a Dios nadie lo creó. Dios es Dios. Pero para entender el ejemplo que estoy haciendo, ¿y si estuviera hecho de alguna cosa? ¿Cuál sería la materia prima de Dios? De acuerdo a lo que Juan escribió aquí. La materia prima de Dios sería el amor. Dios es amor. ¿Tú te das cuenta? Dios es amor. Por eso enfatizo el hecho de que el amor de Dios no tiene fin. Porque si Dios es eterno y no tiene fin, su amor tampoco. Leamos ahora Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Voy a parar aquí para meditar un poco. No dice porque de tal manera amó Dios a sus hijos obedientes. No dice aquí porque de tal manera amó Dios a los que se portan bien. No dice aquí porque de tal manera amó Dios a los que le sirven y caminan en sus senderos. No dice. Dice porque de tal manera Dios amó al mundo. En ese mundo están incluidos todos los seres humanos, de todas las razas, de todos los idiomas, de todos los credos, de todas las ideologías, de todos los comportamientos, buenos, malos. Dios amó al mundo.
y envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Aquí está lo interesante. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay dos conceptos que necesitan quedar claros en nuestra mente. Primero, Dios ama a todos los seres humanos. Y en segundo lugar, pero ese amor solo le sirve a los que en Él creen. O sea, a los que creen en Dios, a los que aceptan el amor de Dios. Es por eso que tú no puedes descansar tranquilo, confiado en el amor de Dios. Pues Dios me ama, entonces yo puedo vivir como quiero, que al final me voy a salvar porque Dios me ama. No. Y hay una manera de pensar, una filosofía mezclada con teología, llamada universalismo. ¿Qué enseña el universalismo? Que Dios es amor, y como Dios es amor, pues nadie se va a perder porque Dios es amor. Oh, querido, Dios es amor, pero ese amor solo le sirve al que acepta el amor de Dios. Y si tú aceptas el amor de Dios, tiene que haber una evidencia en tu vida, porque ¿qué evidencia? La evidencia de que ese amor se refleja en tu vida, mostrando amor a Dios y mostrando amor a los semejantes. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de amor pactual. La palabra pactual viene de pacto. De cierta manera, el amor es una promesa para sus hijos, y toda promesa de Dios involucra un pacto. Yo te voy a amar, y esto es un pacto. Nunca te voy a dejar de amar, siempre te voy a amar. Quiere decir, el amor de Dios tiene consecuencias positivas. Si tú aceptas el amor de Dios, pues tienes que vivir como alguien que aceptó el amor de Dios. No hay manera de que digas, yo amo a Dios, Dios me ama, yo acepto su amor, pero que sigas viviendo de una manera rebelde, maltratando a las otras personas y ignorando los consejos divinos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 9. No por ser vosotros, está escribiendo Dios para el pueblo de Israel, y les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Vamos a entender lo que dice aquí Deuteronomio. Dice así, Dios te ama, oh Israel, pero no te ama porque tú tengas alguna cualidad especial. No te ama porque tú seas el más grande, el más poderoso de los pueblos. Te ama porque le ha prometido a tus padres que siempre te amará, que nunca dejará de amarte. Pero si has recibido mi amor, entonces vive como alguien que ha recibido mi amor. Sé diferente de los otros, de las otras culturas, de la gente que no conoce mi amor y que no respeta ni acepta mi amor. Voy a volver a leer esta última parte que dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel. ¿Fiel a qué? A su promesa, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. No quiere decir que Dios solo da su amor al que lo ama y guarda sus mandamientos. Lo que está queriendo decir es que si has recibido el amor de Dios, lógicamente lo amarás y guardarás sus mandamientos. Se demuestra que has recibido el amor de Dios cuando amas a Dios y guardas sus mandamientos. El amor de Dios por ti es de esa manera.
Vamos a la tercera parte de este estudio hablando de una relación condicional. Mira, el agua solo te quita la sed si la tomas. El agua es como el amor de Dios. Vamos a decir que estás en el desierto, muriendo de sed. Ya tienes los labios partidos, estás una semana sin beber, ya al borde de la muerte. Labios partidos. Y yo aparezco y te coloco un vaso de agua. Y tú me pides agua. Le digo, ¿está ahí el agua? Toma. Tú puedes mover los brazos perfectamente porque me dices, agua. Pues toma el agua que está ahí a tu lado. No quiero. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahí está el agua. El agua es tuya. No te cuesta nada. Es de pura gracia. Pero tómala. Digo más en mi ejemplo. Yo agarro el agua y te la coloco en la boca. Y tú sacas la boca. Y no quieres. Pues ¿para qué te sirve el agua? El agua es condicional. Solo te salva de la sed si la aceptas. Hay una condición. El agua te salva de la sed. ¿Cuál es la condición? Si la aceptas. Y si no la aceptas, pues el agua no te vale de nada. Eso es lo que dice en Romanos 11:22. Voy a leer. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí está descrito el amor de Dios, condicional. Mira, para los que cayeron, o sea, para los que se alejaron de Dios, porque recuerdas aquel versículo que leí, donde el que se aleje de Dios, el que peca cae, pues has caído, estás lejos de Dios. Estás en el abismo de la vida, destruido, hogar destruido, vida financiera destruida, todo acabado, perdido. Muchas veces te sientes así, has caído. El amor de Dios no te alcanza, pero no te alcanza, no porque el amor de Dios no pueda llegar hasta donde estás tú. Ese no te alcanza es una expresión humana para decir, no te sirve de nada porque no lo aceptas. Eso es para el que no acepta. Pero por otro lado, dice, a los que aceptan, para ellos sí el amor es verdadero. Si permanecen en Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es la fuente del amor y tú permaneces en Jesús, permaneces en el amor. Entonces, querido, no es que Dios te castiga porque te has ido, sino que cuando tú te vas de Dios, te metes solito en problemas terribles, problemas existenciales. Hay gente que enloquece, que no puede dormir en las noches, no tiene paz en el corazón. Gente que pregunta, pero pastor, ¿qué me pasa? Yo no sé, yo siento que he hecho algo de malo. ¿Y por qué? Tal vez hasta porque estás en la iglesia, pero no estás en Cristo. La comunión con Cristo no es solamente ir una vez por semana a la iglesia. Eso también es parte de la experiencia cristiana. Pero la comunión con Cristo es una experiencia diaria. Todos los días tienes que buscar al Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Misericordia Perdida. Mira, en la Biblia hay una parábola, la parábola del deudor. Un hombre debía dinero, fue a su señor, a su patrón, le dijo, mira, no tengo dinero para pagarte. Y el patrón le dice, ya, estás perdonado. ¿Cuánto me debías? $100. Ya, estás perdonado. Y él se va feliz. Y en el camino encuentra a otra persona que le debía dinero a él. ¿Cuánto le debía? $1. Y él lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debes. ¿Cuánto le debía? $1. Y cuando el rey, el patrón, se enteró, lo mandó llamar. Y le dijo, hombre malo, yo te perdoné a ti $100 y tú no podías perdonar un $1 a tu prójimo. De aquí viene la historia o la lección de que si no amas como fuiste amado, el amor desaparece en tu vida. Si no perdonas como fuiste perdonado, entonces el perdón que recibiste no te sirve de nada.
La parábola dice, entonces el Señor lo entregó a este hombre malo, a sus algoces, a sus verdugos. ¿Y cuáles eran esos verdugos? Los verdugos de su propia conciencia, que le decían, eres malo, no mereces el perdón. Claro, ¿cómo podía disfrutar de las bendiciones del perdón si él no podía perdonar? ¿Cómo podía disfrutar de las bendiciones del amor si él no podía amar? Ahora, con esto en mente, leo 1 Juan 4, 18 al 20. Dice así: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En resumen, ¿por qué mucha gente cree que Dios no puede amarla? Simplemente porque esa gente no es capaz de amar. ¿Por qué mucha gente cree que para mi pecado no hay perdón? Simplemente porque tú no eres capaz de perdonar. Porque así como recibes gratis, tienes que entregar gratis. El amor de Dios tiene que reflejarse en tu vida. Y ahora vamos a la quinta parte de este estudio hablando de has recibido gratis, entonces entrega gratis. Leo 1 Juan capítulo 3, versículo 16. No confundas con Juan 3, 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es primera epístola de Juan capítulo 3, 16. Dice, en esto hemos conocido el amor de Dios, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. En realidad no está diciendo aquí que tú tienes que morir por tu prójimo, ni que tienes que ser crucificado por tu prójimo. Si un ser humano pudiera morir por otro, Jesús no habría venido a esta tierra, porque otro ser humano podría morir por el pecador. Pero es que todos habíamos pecado y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios tuvo que hacerse hombre en la persona de Jesucristo, pero un hombre sin pecado, y ocupó nuestro lugar y nos perdonó. Entonces aquí no está queriendo decir que nosotros tenemos que ser crucificados por otro. Lo que está queriendo decir es, así como Dios hizo todo por nosotros para salvarnos, nosotros, en lugar de estar más dispuestos a acusar a nuestro hermano, debemos estar dispuestos a extender la mano, a ayudar, a perdonar, a dar una segunda oportunidad. ¿Qué sería de ti y de mí si Dios no nos diera cada día una hoja en blanco para escribir una nueva historia? ¿Qué sería de nosotros si cada noche, cuando nos arrodillamos para orar, nos sintiéramos el rocío maravilloso del amor de Dios perdonando nuestros pecados y ayudándonos a vivir vidas victoriosas? Tú eres precioso, querido, no vivas angustiado, no vivas desesperado. El amor de Dios es transformador. Déjate amar, porque yo siempre digo que hay gente que no se deja amar. Una vez yo conté una historia de cómo quería ayudar unos gatitos salvajes que estaban muriendo de hambre. Pero cuando me acercaba, esos gatitos que ni siquiera tenían todavía la visión completa, instintivamente arañaban. Pero si yo quería ayudarlos, si yo quería darles comida, pero ellos, hay gente que no se deja amar. Déjate amar por Dios. Déjate amar por las otras personas. Sé transformado por el amor de Dios. Un amor incondicional, pero un amor pactual, en el sentido de que si dices que has recibido el amor de Dios se reflejará en tu vida. Un abrazo, querido. Feliz semana.
Hola, mi amigo querido. Ya vimos en la lección anterior que uno de los instrumentos poderosos que el enemigo tiene en sus manos para seducir al ser humano es el encanto de las cosas materiales. ¿Quién no quisiera vivir en una casa cómoda, donde hubiera una suite para cada hijo? ¿Quién no quisiera vivir en una bella casa con piscina y bellos jardines? Dios nos creó para disfrutar de todo lo que es bello. Por eso nos dio un bello planeta al principio, un planeta donde todo era perfecto. El ser humano en su estado original sería el encargado de cuidar de esa creación maravillosa. De modo que es natural del ser humano buscar las cosas buenas y bellas. Eso no es pecaminoso. Pero infelizmente el pecado entró y ahora, en su estado pecaminoso, cargando la naturaleza pecaminosa, el hombre y la mujer ya no quedan satisfechos con las simples cosas bellas. Siempre desean más y más y más. Y claro, el diablo se aprovecha de eso para seducirlo y hacerle creer que si poseyera muchas cosas materiales, pues no sentiría más el vacío interior. Y el pobre ser humano corre desesperadamente atrás del dinero, esperando tener lo que la publicidad le muestra como el secreto de una vida realizada y feliz. Esta filosofía materialista puede también introducirse en el cristianismo, y lo está haciendo bajo la famosa y muy comentada teología de la prosperidad. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de la prosperidad como si fuera algo pecaminoso. San Juan dice en la tercera epístola de Juan, versículo 2, lo siguiente: Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Mira el concepto de prosperidad bíblica. Juan dice, quiero que seas prosperado en todo. Todo es todo, todas las áreas de la vida profesional, la vida física, la vida financiera, la vida de relaciones humanas, en todo. Y que tengas salud, dice. ¿Por qué salud? Porque ¿de qué te vale todo si no tienes salud? Pero Juan dice, a la vez que prospera tu alma. Quiere decir, hay una correcta filosofía, hay una correcta teología de la prosperidad en la Biblia. Y eso significa crecimiento armonioso en todo, en las cosas materiales, en la vida física, en la salud, en la prosperidad de la vida espiritual, en todo, un crecimiento armonioso. La palabra prosperidad está en este versículo que acabo de leer y es clarísima. Existe pues una correcta teología de la prosperidad que no tiene nada que ver solo con dinero, sino más bien con la felicidad que Dios desea para sus hijos. Pero claro, como en todo existe también la falsificación, existe la imitación y en consecuencia existe también una teología de la prosperidad falsa, errónea, que enseña que Dios hace favores a cambio de dinero. Quiere decir, ellos enseñan que cuanto más le das a Dios, más Él te retribuye financieramente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de enseñar las cosas desde este punto de vista, porque eso la Biblia no enseña nunca. En los últimos años están proliferando este tipo de iglesias que enseñan la teología de la prosperidad falsa. Generalmente son iglesias de un solo propietario, una persona que enriquece o un pequeño grupo de personas que enriquecen. Todo lo que se enseña en esas iglesias es que Dios es un Dios de abundancia, que está dispuesto a dar sus riquezas a los que tienen fe. Solo que ellos dicen que la fe se mide por la cantidad de dinero que se le da a la iglesia. Esto es falso. Dios no trabaja de este modo. Pero el hecho de que sea falso no significa que Dios no sea un Dios de abundancia.
no significa que sus hijos no puedan ser prosperados en todas las cosas, como dice Juan. Entonces, lo que necesitamos entender es que la prosperidad divina no tiene que ver solamente con dinero, ni con el hecho de comprar todo lo que se desea, sino en principio con satisfacción interior y paz, que se traduce en bienestar exterior y abundancia, como en el caso de Job, de Abraham y tantos otros personajes bíblicos. La pregunta lógica a estas alturas sería: ¿y por qué entonces, si Dios es un Dios de prosperidad, si Dios ha creado todo lo bueno, si quiere que sus hijos disfruten de las cosas buenas, por qué hay hijos de Dios que sufren en esta tierra? Pues la respuesta es simple. Sufrimos no porque el cristianismo sea sinónimo de sufrimiento, sino porque vivimos en un mundo de pecado. Todavía somos peregrinos en el desierto de esta vida y muchas veces tendremos falta de agua, falta de pan, pasaremos mucho frío o calor. Todo eso es parte de esta vida hasta el día en que finalmente Cristo se manifieste por segunda vez. En la segunda parte de esta lección hablaremos de la visión espiritual borrosa que muchos cristianos pueden tener. Si nos quedó claro el hecho de que somos peregrinos en esta tierra, entenderemos que en esta vida pues las cosas son pasajeras. Pero para eso es necesario nacer en Cristo, para tener esa visión de las cosas materiales como pasajeras. Necesitamos nacer en Cristo. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, 1 y 2 lo siguiente: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Interesante, dice que si has resucitado en Cristo, y esto se refiere al bautismo, si has aceptado a Jesús como tu Salvador, si has nacido en Cristo, ahora vas a estar con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dice, está arriba, sentado a la derecha de Dios. Y pues si estás arriba, tu visión va a ser hacia las cosas de arriba, ya no más a las de esta tierra. Esta es una promesa maravillosa que Dios hace a sus hijos. Después, en 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 8, repite el mismo concepto. Dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi amigo querido, las cosas de esta vida son temporales. Así que el cristiano que se concentra solamente en las cosas de este mundo tiene la visión espiritual borrosa, no ve bien. Y la razón es simple: no ha nacido en Cristo. Ahora, el problema de estas personas no es que solo vean las cosas de esta vida y busquen las cosas materiales de esta vida. Esa en realidad es la consecuencia, es el fruto, el resultado. ¿Y cuál es el verdadero problema? No han muerto ni han resucitado en Cristo. O sea, no han pasado por la experiencia de la conversión. Así que la solución no es repetir una y otra vez que el cristianismo o que el cristiano no debe tener la vista en las cosas de este mundo. Eso todo lo sabe, todo cristiano sabe. La solución es llevar a las personas a Cristo y hacerlas nacer en el reino de la gracia. El problema es que vivimos en un mundo polucionado por el materialismo. Mucha gente sincera recibe la palabra de Dios en su corazón, pero esa palabra no produce efecto. ¿Por qué? Porque la visión está nublada por las cosas materiales. Por eso Jesús, al narrar la parábola del sembrador, advirtió a este respecto. Mira lo que él dijo en Mateo, capítulo 13, versículo 22. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra,
Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Mira, quiere decir que en la iglesia puede haber muchas personas que han recibido la palabra en su corazón. Tal vez hasta han pasado por una experiencia de conversión, pero no se han mantenido firmes a esa experiencia espiritual de conversión. Han permitido que las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios en su corazón. Y en consecuencia, pues, son miembros de iglesia que están en la iglesia, pero en cuya vida no se ven los frutos. Vamos a la tercera parte. Veremos aquí los pasos que pueden llevar a una persona a la codicia. La palabra codicia es fea. ¿Qué significa? Querer para sí lo que no es suyo. Sin embargo, hoy la mayoría de los diccionarios la definen a la codicia como el deseo y la búsqueda incansable de riquezas. La codicia tuvo su origen en el corazón de Lucifer. Él no se satisfizo con su condición de criatura. Era un ángel, el ángel principal en los cielos, pero no se quedó tranquilo con eso. Quiso ser el creador. Quiso sentarse en el trono de Dios. Se preguntó en el corazón, ¿por qué debo adorar en vez de ser adorado? Quiso para sí la adoración que le pertenecía únicamente a Dios. Y entonces, al abrigar este sentimiento en su corazón, dio origen al pecado. Después, en la tierra, al ver a Adán y Eva felices, intentó hacerlos caer en el mismo pecado de la codicia. Les presentó el fruto prohibido como algo bello y deseable. Les dijo que no necesitaban ser apenas criaturas, que podían ser como Dios si lo desearan. Y la pobre pareja humana cayó. Y si revisamos la historia, veremos que la codicia es uno de los instrumentos más poderosos en las manos del enemigo, porque la codicia no se ve al principio. No es un pecado de la carne visible, no es un pecado exterior, es un pecado del corazón. Nace en la mente, a donde solo nosotros entramos. Podemos parecer exteriormente buenos y maravillosos cristianos y sin embargo estar siendo interiormente carcomidos por la codicia. Finalmente, claro, la codicia se revela en relaciones exteriores, relaciones humanas, familiares alteradas, heridas profundas, abismos del alma. Conocí, por ejemplo, dos buenos hermanos, miembros de iglesia, uno de ellos anciano de iglesia. Pero ¿qué pasó? Uno de ellos, a su hermano carnal, hermano de padre y madre, le metió 6 tiros y lo mandó al hospital. Ahora querían que yo convenciera al hermano herido que perdonara al hermano que le había disparado porque estaba preso. Ahora cuando pregunté cuál era la razón, ¿por qué un hermano carnal dispara al otro? ¿Sabes cuál era la razón? El padre al morir les dejó un pedazo de tierra de herencia y mientras uno estaba viajando el otro construyó el muro 30 centímetros adentro del muro del terreno del hermano. 30 centímetros de tierra. Y por 30 centímetros de tierra el buen hermano, miembro de iglesia, disparó al otro. ¿Ya te das cuenta? Ahora, lo peor es que si tú vas a esos hermanos, parecen muy preocupados con la vida de la iglesia y sin embargo, por 30 centímetros de tierra están queriendo matar al otro. Ese es el problema. El pecado de la codicia está dentro, está siempre dentro. Claro que finalmente se exterioriza y se exterioriza feo. Vamos a la cuarta parte. Como ya vimos, la codicia empieza en la mente y en el corazón, que son las cámaras secretas del alma. Pero no se quedan allí. Empiezan a aflorar más tarde o más temprano. Y una de las maneras más comunes de aparecer es en el deseo de hacer las cosas a su manera. Las personas codiciosas son generalmente egoístas y no tienen en cuenta para nada los consejos divinos. Lucifer codició en el cielo y se levantó contra Dios. Adán codició
en el Edén y se apartó de Dios para hacer su propia voluntad. Esto es bueno para mí, dijo. Esto es lo que quiero, esto me gusta, este es un asunto mío. Estas y otras frases son usadas con frecuencia por personas dominadas por el egoísmo y por la codicia. Isaías 56:11 describe a los codiciosos de una manera horrible. Mira lo que dice: son como perros, comilones e insaciables, y quienes los guían no saben entender. Todos ellos van por su propio camino, cada uno va por su lado buscando su propio provecho. Interesante, escoger su propio camino, buscar su propio provecho. Ahora la pregunta es, ¿de qué modo se encajaría esto en mi vida? ¿Cuál es la motivación de mis acciones? Hago las cosas que hago, ¿por qué? El problema de la codicia no es algo que debo tratar de identificar en la vida de mi hermano. Debo tratar de identificarla en la mía propia. Judas, por ejemplo, era un buen miembro de iglesia, aparentemente. Tenía un cargo de relevancia en la iglesia. No era un miembro inactivo, aparentemente era celoso con las cosas de Dios. ¿Recuerdas cuando María lavó los pies de Jesús con un perfume caro? ¿Qué dijo Judas? Protestó, dijo que ese dinero podría ser usado para cosas mejores, para ayudar a los pobres. Seguramente muchos que lo oyeron hablar en ese momento pensaron que Judas era un discípulo económico, preocupado en cuidar del dinero de la iglesia, sabiamente. Pero ¿y cuál era la realidad? En el fondo, su preocupación no eran los pobres. Ese es el problema. La codicia trabaja por dentro y más tarde o más temprano se exterioriza, porque Judas vendió a su maestro y ahí se exteriorizó el pecado. Llegamos finalmente al término de este estudio hablando del autocontrol. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento. Percibe la palabra aquí, dominio propio al conocimiento. Paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. O sea, el dominio propio no es un fruto del espíritu que aparece en la vida del cristiano por casualidad. No. Requiere paciencia, persistencia, insistencia. Ahora, ¿insistencia en qué? Insistencia en permanecer en Cristo, en mantenerse ligado a la fuente de la vida que es Cristo. Es por eso que si nosotros enseñamos que la codicia es mala, que el hombre no debe ser materialista, pero nos quedamos ahí, estamos haciendo un trabajo incompleto. Tenemos que llevar a las personas a entender qué significa permanecer en Cristo y llevarlas a permanecer en Cristo. Porque en esa permanencia con Cristo, en esa convivencia con Cristo, en ese compañerismo diario con Cristo, el carácter divino va siendo reproducido en el desfigurado ser humano. El carácter de Jesús se identifica por dar, entregar, ceder, renunciar, mientras que el pecaminoso carácter humano se identifica por querer hacerlo todo a su manera, por quererlo todo para sí a cualquier costo. Entonces, dejar nuestros caminos de egoísmo y aprender a caminar en los senderos divinos no es un asunto que se logre de un instante para otro. Requiere de mucha persistencia. No es asunto de cerrar los ojos y esforzarse para ser diferente. Es más bien un asunto de ir a Jesús como estamos y de permanecer en Él de tal manera que finalmente el carácter de Jesús se reproduzca en la vida de cada uno de nosotros. Y es un peregrinaje que lleva tiempo, 1 mes, 1 año, 2 años, 5 años. Juan llegó a Jesús con su carácter deformado. Permaneció con Cristo mientras estuvo aquí en la tierra y después siguió permaneciendo con Él
a través de la oración, de la Biblia y de la testificación. Resultado, cuando lo encontramos anciano ya en la isla de Patmos, ya no es el hijo del trueno con su carácter deformado, ahora es el discípulo del amor. La transformación había sucedido. Esto es lo que tenemos que hacer, llevar a la iglesia a entender cómo el carácter deformado del hombre puede ser transformado a semejanza del carácter de Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente.